En nuestro estudio anterior de Colosenses capítulo 2, verso 14, vimos que en el idioma griego literalmente dice, habiendo borrado el documento escrito a mano de las ordenanzas que eran contra nosotros, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y señalando las palabras escrito por manos, nos dimos cuenta que en el Nuevo Testamento todo lo que es hecho por manos pertenece a esta creación temporal y a los tipos y a las sombras y a las prefiguras, y llegan a su tiempo cuando deben ser desvanecidos. Por el lado contrario, lo que no es hecho por manos, es decir, lo que es hecho sin manos, pertenece a lo celestial, a lo verdadero, a lo eterno y a lo que no es de esta creación, como se nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versos 11 y 24. Las ordenanzas escritas por manos de Colosenses capítulo 2, versos 14 y 16 pertenecen al campo de las prefiguras, de los tipos y sombras, las cuales deben desvanecerse en la nueva creación. La nueva creación que ha comenzado en los miembros del cuerpo del Cristo. Pues el resto del verso 14 dice, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. En el verso 15 tenemos una serie de símbolos del ejército, hablando del Cristo y de su cruz. Dice, habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos. Ahora, lo que es tan interesante y que debemos notar en los versos 14 y 15 es que mientras que el documento de ordenanzas escrito por manos es lo que fue anulado en la cruz. Noten esto, fueron los principados y potestades los que quedaron despojados, y habiendo el Cristo triunfado sobre ellos, fueron llevados a exhibición pública. La pregunta ahora es, ¿qué conexión hay entre estas dos cosas? ¿Cuál es la conexión entre las ordenanzas y los principados y potestades? ¿Quiénes son estos principados y potestades? Si alguno tiene alguna respuesta, por favor, de compartirla en la sección de los comentarios. Por mi parte, para tratar de contestar esta pregunta, les voy a recordar que en el verso 10 de este mismo capítulo dice, y ustedes están completos en Él, en el Cristo. Literalmente dice, y ustedes han sido llenados a plenitud en Él, en el Cristo. Noten esto, quien es la cabeza de todo principado y potestad. También en Colosenses capítulo 1, entre los versos 16 al 22, los principados y potestades están relacionados con la autoridad del Cristo como cabeza de todas las cosas. En los versos 20 y 21 del capítulo 1, estos principados y potestades también están relacionados con la reconciliación de todas las cosas y con la reconciliación de nosotros con Dios por medio de la muerte del Cristo y con nuestra perfección en Él, según el verso 22. Ahora, notemos lo siguiente con cuidado. La carta a los Efesios revela que hay algunos principados y potestades que definitivamente son adversarios, son enemigos de nosotros, los miembros del cuerpo del Cristo. En Efesios capítulo 6, verso 12, son descritos como principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Se están dando cuenta ustedes que existen dos tipos de principados y potestades? Algunos son a favor del Cristo
y otros son en contra del Cristo. Ya hablaremos más de esta diferencia, pero primero notemos también que en Colosenses capítulo 1, verso 13, habla de que fuimos liberados de la potestad de las tinieblas, refiriéndose a esos mismos principados y potestades. Y si ustedes examinan el capítulo 10 del profeta Daniel, descubrirán algo acerca de estos principados y potestades, y verán que estos gobernantes angelicales procuran por todos los medios disponibles frustrar el propósito de Dios. Incluso hoy mismo, en este tiempo presente, están usando la inteligencia artificial para mantener a los hijos de Dios en una ceguera espiritual y en la esclavitud de la mentira, pues están produciendo miles de interpretaciones bíblicas en videos, y miles de cristianos, desafortunadamente, ya están cayendo en la mentira. Pues una cosa es la inteligencia artificial y otra cosa es la revelación del Espíritu Santo. Todas estas compañías que están produciendo robots humanoides superinteligentes creen que simplemente están ayudando a la humanidad, pero no saben, a pesar de que son tan inteligentes, no saben quién está detrás de todo esto. También se ha declarado públicamente que la inteligencia artificial es capaz de mentir y de engañar a la humanidad con su superinteligencia. Y ustedes saben muy bien quién es el padre de la mentira. Y se ha declarado abiertamente que la inteligencia artificial se hará cargo de todas las religiones y las denominaciones y las creencias. Los apóstoles, en sus escrituras, nos aseguran que las actividades de estos principados y potestades malignos no se limitan solo a la tierra profética, sino que también atacan a cada miembro del cuerpo del Cristo y atacan la sana doctrina que tenemos aquí en las epístolas. Es cierto, hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas, según Colosenses capítulo 1, verso 13, pero esto no significa que no debemos preocuparnos de las actividades de esos poderes espirituales malignos. Según Efesios capítulo 6, verso 11 y Efesios capítulo 4, verso 14, debemos tener en cuenta las acechanzas del diablo, así como la astucia engañosa con la que los hombres acechan para inducir el error. También en Efesios capítulo 4, verso 27, se advierte a los creyentes a no dar lugar al diablo. Ahora, si examinamos los contextos de estos pasajes, descubriremos que en cada pasaje el apóstol Pablo incluye el remedio para cada situación. Notemos lo siguiente. 1. Efesios capítulo 6, verso 11. Para las acechanzas del diablo, el remedio es vestirse de toda la armadura de Dios. Obviamente, esto no se trata de una armadura literal, sino de una armadura espiritual. Y nos da los detalles de esa armadura en los versos 12 al 18. 2. Efesios capítulo 4, verso 14. Para la astucia engañosa de los hombres. El remedio es, en el verso 13, la plenitud del Cristo. Es decir, confiar en la obra completa del Cristo es más que suficiente para nuestra salvación. 3. Efesios capítulo 4, verso 27. En vez de dar lugar al diablo, el apóstol exhorta a los creyentes, en el verso 24, a vestirse del nuevo hombre, vestirse de la nueva creación. Y en el verso 25, desechar la mentira. En otras palabras, permanecer en la perfección que nos pertenece en el Cristo,
según Colosenses capítulo 2, verso 10. Ahora, la mentira es un título que se relaciona con la idolatría y con la inteligencia artificial, según las profecías del Cristo en Mateo capítulo 24, verso 15 y Apocalipsis capítulo 13, versos 14 y 15. Ahora bien, notemos la siguiente distinción. Los principados y potestades que se mencionan en el pasaje de Colosenses capítulo 1, versos 16 al 20, están incluidos. Estos están incluidos en la reconciliación efectuada por la sangre de la cruz del Cristo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Al contrario, los principados y potestades que se mencionan en Colosenses capítulo 2, verso 15, quedan excluidos. Estos quedan excluidos de esa misma reconciliación. Estos principados y potestades quedan despojados y rechazados. Hablando históricamente, esta congregación de la ciudad de Colosas, los colosenses, se dieron a un falso sistema de adoración que incluía la adoración de ángeles, según Colosenses capítulo 2, verso 18, tal como los paganos, quienes se inclinan ante los ídolos, se inclinan ante las estatuas y en realidad están ofreciendo su adoración a los demonios, según 1 Corintios capítulo 10, versos 19 y 20. Algo similar a este sistema es lo que los humanoides de la inteligencia artificial van a establecer una vez que hayan tomado el control de las religiones, según las profecías de las Sagradas Escrituras. Este mismo sistema falso otorgaba grande importancia a las ceremonias, según Gálatas capítulo 4 al capítulo 6, incluyendo la observancia de días y festividades especiales. El apóstol descarta todos estos elementos, incluyendo en Colosenses capítulo 2, verso 16, incluyendo el día de reposo, el Shabbat, el sábado, afirmando que todo esto, al igual que las ordenanzas que nos eran contrarias, fueron anuladas por la cruz del Cristo, afirmando además que no son más que sombras de las cosas venideras. De la misma manera en que Hebreos capítulo 10, verso 1 afirma respecto a los sacrificios de la ley. Dichos elementos no tienen lugar alguno en nosotros, los que hemos sido llamados a formar el cuerpo del Cristo. Pues la palabra eclesía significa ser llamados. Aquí las sombras y las prefiguras y los tipos no tienen lugar alguno, pues el cuerpo, es decir, la verdadera sustancia, es el Cristo mismo.